conferencia que esta tarde va a pronunciar Alicia Arévalo tratará de las monedas que se hacían en Carissa Aurelia, término municipal de espera, en tiempos de los romanos. Con las diapositivas y la información de todos saldremos de la conferencia muy ilustrados. Bueno, buenas noches, otra vez. Para la conferencia del día de hoy nos acompaña Alicia Arévalo González. Alicia, también profesora mía, nació en Madrid, es licenciada en Geografía e Historia y doctora en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1998, trabaja en la Facultad de Historia en Cádiz y es catedrática desde el año anterior, desde el año pasado. Alicia, además, es miembro de diversos comités científicos nacionales e internacionales, que no vamos a leerlo porque no nos daría tiempo. Es miembro de número de la Academia Andaluza de la Historia desde mayo de 2014, de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz desde el 2009, de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa desde 2009 también, y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales de numismática, siendo asesora de consejos de redacción de la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba y la de Pablo de Olavide en Sevilla. Es autora de más de 100 publicaciones entre libros y artículos relacionados todos con la numismática, entre ellos la moneda fenicio-púnica del Museo de Cádiz, distintos trabajos sobre Baelo Claudia o Tamuda en Marruecos, pero a nosotros nos interesan sobre todo tres. Algunas evidencias de la fabricación de la moneda en Carissa, las monedas de Carissa, contribución al estudio de la ceca de la actual provincia de Cádiz y variaciones e correcciones en la leyenda de las monedas de Carissa. Son los textos que hacen referencia a uno de nuestros yacimientos y por lo tanto los que nos reflejan en cierta manera parte de nuestra historia. Yo, sin nada más que decir, le cedo la palabra a Alicia y esperemos que aprendamos, que veamos, hay muchas cosas que desconocíamos anteriormente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y en primer lugar darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, por haber venido a escucharme y por participar en las primeras jornadas de historia de espera, y agradecer por lo tanto al propio ayuntamiento, al Museo Arqueológico de Espera y a las personas que han contactado y que lo llevan adelante, a Manolo Garrucho y a Pepa Lozano, por haberme invitado a participar en estas primeras jornadas. Pero sobre todo, como decía, quería darles las gracias a todos los que estáis aquí sentados, porque estas jornadas no son realidad si no se participa, si no se asiste, y por lo tanto es tremendamente gratificante ver la sala llena y ver que hay gente incluso detrás de pie. Hay sitio, yo creo que por delante, por si alguno quiere sentarse. Como decía Manolo, yo les voy a hablar sobre la ceca de Carissa, pero no solo sobre cómo son esas monedas, sino situarlas en el marco en el que se produce moneda en el mediodía de la península ibérica, para que así no lo vean como un hecho aislado, sino en relación con todo lo que está sucediendo en un territorio que en la antigüedad pertenecía a lo que se denominaba la Hispania ulterior y que viene más o menos a coincidir con lo que hoy es actualmente Andalucía. Bueno, primero, antes de hablarles de la moneda de Carissa, para que cuando tengan ustedes en sus manos una moneda o las vean en la vitrina de un museo, que entiendan la importancia que tiene la moneda como fuente histórica. Ahí tienen una moneda que es muy conocida en la antigüedad porque es una dracma de Atenas. A través de esa imagen, que es una lechuza, y a través de las tres primeras letras
de la leyenda monetal lo podemos identificar perfectamente, que esta moneda fue fabricada en la antigua polis de Atenas. Con ello quiere decir que con esa leyenda, con esa imagen, nosotros tenemos la oportunidad de volver a tener una imagen, una visión de lo que fue el tipo de numerario que utilizó esta ciudad desde el siglo V a.C. Y entonces una de las mayores satisfacciones que puede tener una persona cuando tiene una moneda en las manos es que vuelve a tocar o vuelve a entrar en contacto con la persona que en el siglo V, en el siglo IV había utilizado esa moneda. Y por lo tanto nos va a transmitir, lo primero de todo es que se trata de un documento primario. ¿Qué significa un documento primario? Es decir, que nos llega realmente tal cual se fabricaron esas monedas en el quinto, en el cuarto, en el tercero, en el segundo, en el primero, las volvemos a tener nosotros, y por lo tanto tenemos la oportunidad de estudiarlas. Luego, siempre que pensemos en monedas, tienen que tener presente que se tratan de documentos oficiales. Es decir, esto no son piezas que hace un particular. Esto lo manda emitir un Estado, lo manda emitir un emperador, lo manda emitir un rey, y por lo tanto es un documento oficial, exactamente lo mismo que sucede hoy en día con nuestras monedas. Pero tiene además dos elementos que son muy ricos en cuanto a información, porque el hecho de que aparezca esas tres letras que nos permite identificarlo como Atenas, que esta moneda por lo tanto se fabricó en Atenas, nos permite ubicar este material, y además, como se va fabricando a lo largo del tiempo, es como tener un álbum de fotos de una ciudad a lo largo de un largo periodo histórico. Para que ustedes se hagan idea, desde el siglo V a.C. hasta época helenística, la ciudad de Atenas emite moneda, y por lo tanto podemos tener esa imagen de la ciudad a lo largo de todos esos siglos. Fíjense, tan significativo eran estas monedas de Atenas que en la actualidad, cuando se empiezan a emitir y a fabricar los euros, saben ustedes que se decide que la moneda, que el euro tenga una imagen unificadora de todo lo que es la Comunidad Económica Europea, y por eso todos los euros tienen una imagen común, sean del país que sea, pero luego se permite, depende de los países, que se escoja qué imagen lleva la otra cara de la moneda. Grecia no lo dudó. Grecia, cuando emitió el euro, dijo: nadie va a dudar que esta moneda es griega, porque copiamos los mismos tipos que nuestras conocidas monedas, en concreto dracmas atenienses, que durante la antigüedad circularon a lo largo de todo el Mediterráneo. Antes no había, en la antigüedad no había todos los sistemas de comunicación que tenemos hoy en día. No había prensa, no había televisión, no había ordenadores. La imagen que se veía de las distintas ciudades, de los distintos emperadores, era a través de la imagen monetal. Y por lo tanto se convierte en el mayor elemento de propaganda de una polis, en el caso griego, de un monarca, de un rey, y de ahí que tenga tantísima importancia el hecho de que cuando Grecia se plantea emitir euros, escoja lo que fue durante mucho tiempo la moneda de mayor prestigio de todo el Mediterráneo, que fueron las dracmas atenienses. Eso para que se sitúen en lo que es cualquier moneda como documento histórico. Y ahora nos trasladamos ya a la península ibérica. Yo quería, antes de hablar de la moneda de Carissa,
que entendieran perfectamente cuál es el proceso de introducción de la economía monetaria en la península ibérica, porque no es un proceso uniforme en el tiempo. Hay dos focos, que son, por un lado, las colonias griegas situadas en la zona noreste de la península ibérica, lo que hoy conocemos como Ampurias y Rosas, en la provincia de Gerona, que como son poleis griegas, emiten lógicamente dentro del sistema monetario griego. En el sur, la ciudad de Gadir, la actual Cádiz, empieza a emitir también moneda a partir del siglo III a.C. Por lo tanto, hay una diferencia cronológica entre estas ciudades griegas del noreste peninsular, que empiezan a emitir desde el siglo V, hasta que Gadir empieza a emitir en el siglo III. Fíjense, el resto de la península ibérica no tiene moneda, tiene dinero, pero no moneda, porque la moneda es una forma de dinero más. Igual que hoy en día nosotros utilizamos la moneda, pero utilizamos también las tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito son dinero, no son moneda, pero son dinero. La moneda siempre va a convivir con otras formas de dinero. Por eso, en este caso, no podemos decir que la península ibérica tuviera una economía monetaria, porque fíjense que no hay fabricación. Luego se empiezan a incorporar determinadas ciudades de la costa del Levante, ciudades que son ibéricas y que habían tenido contacto con los griegos, y que precisamente por esos contactos con los griegos empiezan a familiarizarse con la moneda y empiezan a emitir. Es el caso de Arse. Arse es una ciudad ibérica, posteriormente es la Sagunto romano. Y la otra ciudad que va a emitir moneda en los primeros momentos del siglo IV, siglo III a.C., va a ser en la isla de Ibiza, Ebusus, que también es una ciudad de raigambre fenicia, al igual que Cádiz, y que lo hará, por lo tanto, en ese momento que, al igual que Gadir, poblaciones semitas empiezan a incorporarse en la economía monetaria. Fíjense el cambio que se produce de ese panorama en que teníamos 4 focos, 4 ciudades que emiten moneda. A partir del siglo II y I antes de Cristo, tanto en lo que se denomina la provincia de la Hispania Citerior y la provincia de Hispania Ulterior, se multiplican el número de ciudades que empiezan a emitir moneda. En la Ulterior, que es donde nos vamos a centrar, porque es donde se ubica la ceca de Carissa, hay 69 ciudades que están emitiendo moneda. Para que tengan una imagen de si esto sucedía igual, la pregunta que se podrían hacer ustedes, ¿esto sucedía igual, por ejemplo, en la península itálica? En Italia, ¿esto sucedía lo mismo en Grecia en estos momentos? No, no hay ninguna otra provincia que emita tanto moneda en el siglo II, I antes de Cristo, como lo hace Hispania. Y esto es un dato muy importante porque conocemos muy poco, a no ser que sea por los textos escritos, de lo que eran estas ciudades en el siglo II y en el siglo I antes de Cristo. Y por lo tanto la moneda se va a convertir en una fuente de información riquísima para el conocimiento de estas ciudades. Por lo que les decía al principio, porque son documentos oficiales, porque no son los tipos y las leyendas puestas como un elemento ornamental sin más, sino es lo que el Estado de esa ciudad quiere transmitir, qué mensaje, y por lo tanto esa imagen por la que se va a conocer a esa ciudad, porque la moneda circula de mano en mano, y por lo tanto es la mejor manera de conocer a una ciudad en la antigüedad sin tener que visitarla.
Pero además es una riqueza la que tiene la provincia Hispania Ulterior, es, como les decía, la zona más meridional de la península ibérica, porque no todas las monedas son iguales. Cada una va a escoger unos tipos, unas imágenes que nos van a hablar de lo que es la economía de esa ciudad, de lo que son las divinidades, de qué tipo de escritura utilizaban. No todas están escritas en caracteres latinos, convive en un mismo momento, y aquí lo pueden ver, la escritura latina con la escritura púnica, con la escritura ibérica meridional, con la escritura sublusitana. No hay ningún otro documento que no sea el monetal que nos hable de la utilización en un mismo momento, como es el siglo II I a.C., la convivencia de todas estas escrituras en la península ibérica. Y por lo tanto la moneda en ese momento se convierte también como una forma de conocer a esas personas, cómo escribían, qué lengua hablaban, y, como les decía, qué imágenes representaban a esa ciudad. ¿Qué conocimiento tenemos? Que pueden ustedes pensar, bueno, esto está muy estudiado o está poco, ¿qué es lo que se sabe? Les he dicho que son 69 ciudades las que están emitiendo moneda en el siglo II I. Bueno, pues no todas están estudiadas de forma monográfica, es decir, no todas cuentan con un libro que se haya estudiado de forma detenida toda la producción monetal. Pero sí que es verdad que están estudiadas las más importantes, y cuando digo importantes digo en el sentido de que hayan fabricado mayor cantidad de moneda. Y es el caso de estas monografías que tienen aquí sobre la moneda de Gadir-Gades, la moneda de Malaca, la moneda de Cástulo, la moneda de Bulco, las monedas de Cartella, que cuentan con una monografía. Y por lo tanto, si alguno de ustedes, que luego hablaremos, conocen o han tenido en sus manos este tipo de piezas, que sepan que pueden acercarse al conocimiento de estas ciudades a través de las propias piezas. Pero también contamos con estudios de conjunto que nos permiten catalogar y clasificar una moneda. Aquí tienen un corpus, el corpus de numismática que se utiliza más, que es el Corpus Numum Hispania ante Augusti aetatem, es decir, todas las emisiones de moneda que se hicieron en la península ibérica con anterior al reinado de Augusto, y luego se han hecho unas monografías, unos manuales, podríamos decir, de numismática sobre historia monetaria de Hispania, de tal manera que, aunque no se haya estudiado todas las cecas y todas las monedas que emiten estas 69 ciudades de forma detenida, cualquiera de ellas las vamos a poder encontrar y catalogar a través de este corpus, y vamos a poder conocer qué sentido tenían estas emisiones en estos manuales. Y como antes les decía Manolo Garrucho, yo desde que me incorporé a la Universidad de Cádiz consideré que me tenía que comprometer con el patrimonio arqueológico de esta provincia, porque es una provincia muy rica y monetalmente tiene numerosas ciudades que emiten moneda, y por eso empecé a estudiar algunos de los talleres monetales de las ciudades que emiten moneda, entre ellos la ceca de Carissa. Y aquí tienen las 3 publicaciones donde se recogen los estudios que he realizado sobre la producción monetal de Carissa, que si alguno de ustedes está interesado, los 3 los pueden conseguir por internet, que esas son las ventajas que tiene ahora los medios informáticos. Ponen alicia.arevalo y ponen Academia Edu y lo encuentran. Yo les animo a que, si tienen curiosidad sobre estos temas, lo lean. Bueno, hemos dicho, son 69 ciudades las que están emitiendo moneda en la provincia ulterior, y por lo tanto tienen que tener ustedes en cuenta que son 68 ciudades las que, al igual que Carissa, están emitiendo.
Entonces, a ustedes les puede parecer muchísimo, ¿eh? ¿Por qué cantidad de moneda se producía? Bueno, pues eso hay que matizarlo, porque la moneda que se fabricaba era moneda de bronce. Solo la ciudad de Gadir emite puntualmente plata. ¿Qué significa tener moneda de bronce? La moneda de bronce es la moneda de bolsillo, es la moneda que se utiliza para la vida cotidiana. Con eso no se pagaban las transacciones comerciales. La moneda de bronce era la moneda que servía para pagar el pan, para reparar el calzado, los pequeños gastos. Es la moneda que llevamos nosotros actualmente en nuestros bolsillos. Nosotros cuando vamos a la panadería pagamos con monedas de 1 euro, pero no vamos con billetes de 100 euros. Por lo tanto, aunque es mucha la producción, realmente es la que convivía, la moneda que convivía con lo que va a ser la moneda fuerte en todas estas ciudades, que es la que llega, o mejor dicho, la que abastece Roma. Y Roma lo que va a abastecer es de moneda de oro y de moneda de plata. Pero esa moneda de oro y esa moneda de plata, que sería el equivalente a lo que son actualmente nuestros billetes, hay que darle cambio. Y la moneda que se emitía en todas estas ciudades de bronce permitía hacer ese intercambio. Pero además es escasa y pobre en valores. ¿Esto qué significa? Conocen perfectamente cuál es nuestro sistema monetario actual. Nosotros tenemos monedas de 1 euro, monedas de 2 euros, monedas de 50 céntimos, de 20 céntimos, de 1 céntimo. Es decir, todo eso son los valores. La unidad monetaria es el euro y el euro tiene múltiplos, 2 euros, 5 euros, 10 euros y divisores. 20 céntimos, 10 céntimos, hasta 1 céntimo. El equivalente en la producción monetaria de estas 69 ciudades, lo que tendríamos son monedas de 50 céntimos, de 20 céntimos, porque son monedas pequeñas. Solo algunas ciudades van a ser las que emiten moneda equivalente a una unidad monetaria, es decir, equivalente a lo que para nosotros es el euro. La mayoría de las ciudades lo que emitían, para que lo entiendan en equivalencia del sistema monetario actual, serían piezas de 50, de 20, de 10 céntimos. Por eso pueden entender perfectamente porque yo les digo que con eso se pagaba el pan, se reparaba el vestido, pero con esta moneda no se pagaba, por ejemplo, el ejército, no se pagaban las construcciones públicas, los edificios. Eso se hacía con la moneda que llegaba de Roma, con esos denarios romanos. ¿Cómo podemos saber todo esto? Es decir, no solo qué valores, porque en las monedas no nos aparece como ahora 1 euro, 2 euros, ni 50 céntimos. No aparece escrito el valor, no aparece escrito. Bueno, pues se sabe porque el módulo de las piezas, a medida que son valores pequeños, va disminuyendo también el diámetro de la pieza. Igual que hoy, si ustedes comparan el módulo de 1 euro y el módulo de 1 céntimo de euro, ustedes ven perfectamente, lo notan de forma visual, cuando ustedes tienen, aunque no apareciera el valor, sabrían identificar: esto es 1 euro porque es más grande, esto es 1 céntimo de euro porque es más pequeño. Ese sistema de identificación de valores por el tamaño es un sistema que se fijó en la antigüedad. Yo siempre digo que nosotros, nuestras monedas, la moneda occidental, es una herencia de la moneda griega, que fueron los primeros que emitieron, que fabricaron. Desde que los griegos decidieron cómo iban a ser estas piezas hasta nuestros días, todos estos conceptos
han continuado, es una herencia griega. Yo siempre digo que es de, casi todos ustedes piensan muchas veces en que todo se lo debemos a los romanos, pues en el caso monetal no, se lo debemos a los griegos. Manolo, mi compañero Manolo, se alegrará mucho. Bueno, entonces hay que decir, bueno, fabrican moneda pequeña, ya sabemos que es para pequeños gastos, para la vida cotidiana, pero ¿cómo podemos saber si emitían 15.000 piezas o 20.000 o 50.000? Es decir, no solo tenemos que conocer qué valores, sino cuál es la producción, y eso se hace mediante un estudio que es la identificación de los cuños que sirvieron para fabricar las monedas, y por eso les voy a hablar también de cómo se fabricaba una moneda en la antigüedad, para que ustedes lo entiendan. Lo primero de todo, ¿dónde se fabricaban estas monedas? Aquí abajo tienen una moneda de Carisa y lo podemos ver perfectamente, identificar, porque la leyenda monetal pone en caracteres latinos Carisa, pero eso exactamente igual lo hacían todas las ciudades. Aquí tienen la Elia, aquí tienen Julia, aquí tienen Obulco, todos son nombres de ciudades, y por lo tanto los talleres monetales, los lugares de fabricación, nos lo está diciendo claramente que están ligados a la ciudad. Ahora, ¿qué conocimiento tenemos? Miren, lo primero que les quiero decir, que cuando ustedes piensan en fabricación de moneda, no piensen en el concepto actual que tenemos de lo que es la Casa de la Moneda en Madrid, un edificio construido específicamente para fabricar moneda, para hacer el DNI, hacer la lotería y demás. Eso en la antigüedad no lo había, salvo en aquellas ciudades que producen muchísima moneda. ¿Qué ciudades producen? Roma, porque Roma va a abastecer a todo el imperio y por lo tanto tiene que producir mucha moneda, pero Carisa, solo la moneda es para la ciudad de Carisa, para los habitantes de Carisa, y por lo tanto no tiene necesidad de fabricar tanta moneda. Por eso no tienen que pensar en un edificio dentro de una ciudad romana que digamos, este es el taller monetal, donde es la ceca. No, cualquier taller metalúrgico, cualquier espacio donde se hubiera trabajado metales, podía ser utilizado perfectamente para fabricar moneda, porque estas piezas son objetos metálicos y no requiere por lo tanto ningún otro elemento que cualquier taller metalúrgico que está fabricando anillos, que está fabricando pendientes, que está fabricando placas, tiene el conocimiento tecnológico suficiente para fabricar moneda, como ahora lo van a ver. Entonces es muy probable que en un momento, y yo les lo he situado ya en el tiempo, Carisa emite moneda solo en el siglo I a.C. Entonces puede utilizar perfectamente un edificio que en un momento determinado lo destinen a un taller de fabricación de metales y en concreto que digan, bueno, vamos a acuñar moneda. Eso que en principio no teníamos evidencias arqueológicas y era una hipótesis de trabajo, porque se han excavado muchísimas ciudades, no solo en la península ibérica, sino a lo largo de todo el Mediterráneo, donde también se emite moneda, y nunca encontrábamos ningún lugar de fabricación. Y decíamos, pero ¿cómo es posible con toda la moneda que hay que no encontremos nunca una ceca? Y hace muy poco tiempo, en la ciudad de Cartella, es decir, muy cerquita de aquí, en la provincia de Cádiz, y en concreto en San Roque, y esta es la imagen de la ciudad de Cartella, excavando la zona de la muralla, que es lo que tienen ustedes aquí marcado en azul y en naranja. La ciudad de Cartella es una ciudad que primero es púnica,
pero luego es la primera colonia de itálicos fundada en la península ibérica y se reestructura. Entonces, en uno de los edificios, en concreto de las casamatas de la muralla púnica, se ha encontrado lo que ven ustedes aquí. Estos son flanes monetales, flanes monetales, es decir, son los discos metálicos que se fabrican para luego acuñarlos y convertir estos discos metálicos en moneda. Ese es el primer paso que hay que dar. ¿Qué evidencias tenemos? Muy pocos flanes monetales. Podemos hablar de flan monetal o de cospel. ¿Por qué tenemos tan pocos? Es lógico, porque esos flanes monetales se fabricaban para ser acuñados, para convertirlos en moneda, y por lo tanto es lógico que no encontremos flanes monetales. Lo lógico es que encontremos monedas. Solo en algunos casos, y evidentemente relacionado con los lugares de fabricación, es donde podemos encontrarlo. Aquí tienen ustedes cómo se fabricaba estos flanes monetales. Esto es un flan monetal. Lo ven perfectamente que están comunicados entre sí, porque lo que se hacía era en un molde abierto de alveolos comunicantes, introducían el metal y de esa forma, mediante estos moldes, obtenían la primera parte de lo que servía para fabricar una moneda, los flanes monetales. El resultado, si sacamos esa pieza de este molde, es que lo que tenemos son discos, como ven aquí, unidos por una lengüeta. Esta lengüeta es lógicamente los canales de comunicación entre estos alveolos. Bueno, que bien si encontramos, como en el caso de Cartella, estos cospeles. Pero también, aunque no los encontremos, a través de las huellas que encontramos en las monedas podemos saber cómo se fabricaban. Y aquí les he traído unas monedas de Carissa. En las monedas de Carissa, fíjense que hay, no son totalmente circulares, sino que tienen restos de estas lengüetas que unían estos canales de comunicación de estos alveolos. Eso quiere decir que cuando se fabricaron estas piezas se cortan, después de ser acuñadas, estos flanes se cortan y no se limaron los cantos para que esto no se notara. Pues menos mal que no se limaron, porque así nos han dado una información riquísima para saber cómo se fabricaban. Otras veces querían cortarlo tanto que lo que hacían, como ven aquí, es crear unas huellas en las propias monedas. Esta también es una moneda de Carissa, en el que se ve perfectamente el corte de cizalla, y por eso el borde de estas piezas por aquí tiene una forma redondeada, y en cambio en esta parte es un corte de bisel recto. La cizalla, al cortar estas piezas, mientras que esta moneda se ha cortado el flan por aquí, la otra se ha cortado por aquí. Eso produce que salgan monedas de una y otro tipo, de una y otra forma. O fíjense esta pieza tan curiosa también de Carissa, que aquí se ve perfectamente los restos de esa lengüeta, de esos canales de comunicación. Esta es la forma más habitual de obtener cospeles, lo cual también nos está diciendo que estos cospeles no se cortaban antes de acuñarlos, sino que se cortaban después de acuñar. Otras veces, en vez de utilizar este tipo de moldes abiertos de alveolos comunicantes, lo que se utilizaban eran moldes cerrados, como ven ustedes aquí, y eso lo que originan son cospeles, flanes globulares, que si no se cierran bien las valvas, como ven ustedes aquí, que no se ha cerrado bien, lo que produce como resultado es piezas como esta, que tienen aquí toda una rebaba, resultado del no acople de las dos valvas.
y por lo tanto podemos saber cómo se fabricaban. Por lo tanto, ojalá encontráramos todos los talleres, los lugares físicos, como les decía, de las monedas, pero las propias piezas nos dan muchísima información sobre cómo fueron fabricadas. La otra herramienta fundamental, les he dicho, tenemos los flanes, pero ahora tenemos que esa pieza de metal convertirla en moneda, y para convertirla en moneda lo que necesitamos es un tipo, una imagen y una leyenda, que es lo que convierte una simple pieza metálica en una moneda, porque tiene un sello que es garantía del Estado, que se hace responsable de la emisión de esa moneda. Para ello, para grabar, por lo tanto, esos tipos, lo que se fabricaban eran los cuños. Como ven ustedes, son unas barras de forma cilíndrica, a veces de forma troncocónica, de metal, que en el extremo lleva lo que va a ser el tipo de la futura moneda. Sabemos que en algunos estos cuños, por las huellas que hay en algunos de los que se han encontrado, se metían en una especie de fundas, porque lógicamente el proceso luego, como ven en este esquema, que creo que es muy claro, sobre un yunque se colocaba un cuño, que es el que va a llevar la imagen y la leyenda del reverso, el cospel o flamonetal, esa lámina metálica, y un cuño metido en un punzón, y mediante un golpe de martillo se va a grabar ese tipo y esa leyenda del cuño de anverso y del reverso, es decir, del fijo y del móvil, en este cospel o flamonetal, y con eso vamos a tener ya la moneda. Por lo tanto, como es lógico pensar que la pieza que sufría más es este punzón donde estaba el cuño de reverso, porque es el que recibe el golpe del martillo. Esto, como lo sabemos que se producía así, aparte de haber encontrado no muchos cuños, que es lógico, cuando se deja de producir esa emisión, estos cuños se destruyen. El Estado se encarga de destruirlos para que no se siga fabricando moneda, igual que se hace en la actualidad. Y por eso, evidentemente, solo en algunos casos nos han podido llegar de forma muy puntual. De ahí que tengamos una información muy reducida, pero repito lo mismo, gracias al propio estudio de la moneda podemos deducir cómo era. Pero es que tenemos iconografía, muchas imágenes, en este caso hay relieve. En este esquema lo tienen ustedes aquí. Aquí tenemos a dos personas, que por lo tanto aquí tienen ustedes el yunque, donde se coloca el cuño. En la otra mano esta persona porta el otro cuño móvil, el cuño de reverso, y este lleva aquí, fíjense, en una mano unas tenazas, porque lógicamente esa ristra de cospeles que hemos visto antes hay que situarla aquí para darle el golpe del martillo. Por lo tanto, la iconografía nos permite conocer perfectamente cómo era el sistema. Ahora ya podemos entender mucho mejor cómo salen estas preciosas piezas de Carissa, cómo era el sistema de fabricación, aunque las excavaciones arqueológicas de Carissa no nos hayan permitido conocer ese lugar físico, ese espacio, porque la técnica la conocemos perfectamente. Carissa, como les decía, empieza a emitir a partir en el siglo I a.C., y las primeras emisiones que realiza son estas bellas piezas en que en el anverso aparece una cabeza masculina que, por el atributo y el tocado que lleva, sabemos perfectamente que es Melcar, que, como veremos,
es un tipo que probablemente la ciudad de Carissa conoció a través de la moneda de Gadir, de la ciudad de Cádiz. Y en el reverso, ya lo hemos comentado, lleva un jinete que está portando un escudo, intencionadamente, y con, además de portar un escudo, una lanza. Este es el emblema característico de las emisiones de Carissa. ¿Y por qué digo que es el característico? Porque el jinete con escudo y lanza va a continuar a lo largo de toda la producción de esta ciudad. Cuestión que el anverso va a ir cambiando. Por lo tanto, algo muy importante, la imagen que Carissa, la ciudad de Carissa, quiere transmitir no solo a sus usuarios, sino al resto de las ciudades de Hispania, es la imagen del reverso y no la del anverso. Esta es la imagen que la consideran suya, que identifica a su gente, a sus personas. Y aquí tienen ustedes por qué podemos entenderlo que es la imagen del jinete y no la imagen del Melcar. Porque esta imagen es utilizada primero por la ciudad de Gadir, y la ciudad de Gadir la expande hacia muchas ciudades del mediodía peninsular y copian. ¿Y por qué lo copian? Porque es una moneda de prestigio, una moneda muy conocida. Acuérdense, ¿y por qué es conocida la moneda de Gadir? Porque Gadir está acuñando desde el siglo III a.C. y estas ciudades no están fabricando moneda hasta el segundo y hasta el primero. Por lo tanto, ya han usado la moneda de Gadir, les es familiar esta iconografía. Cuando uno empieza a fabricar, una ciudad empieza a fabricar moneda, es lógico que quieran darle una seguridad de que esa moneda va a ser aceptada, va a ser conocida. Pues una de las mejores formas de que esa imagen, de que esa moneda sea conocida, es utilizando un tipo que ya está claramente asociado con otra moneda de otra ciudad que es conocida en todo el mediodía peninsular, en gran parte del norte de África, en todo lo que es actualmente Portugal y en gran parte del Mediterráneo. Es una manera de garantizar que esa moneda que Carissa, la ciudad de Carissa, empieza a fabricar es garantía. En cambio, fíjense que cuando Carissa empieza a fabricar otras emisiones, otras series, cambia los anversos, que es lo que yo decía. Por eso yo les hablaba que la imagen realmente que Carissa selecciona como emblema para ser conocido y hacer propaganda de su ciudad es el jinete ibérico de los reversos. Porque en todas las series, esta es la primera que hemos visto, esta es la segunda serie de Carissa, la tercera serie y la cuarta, emite 4 series a lo largo del siglo I a.C. Cada serie cambia el anverso. Aquí tenemos la imagen que ya hemos visto de Melcar, pero en la segunda serie lo que hace es una cabeza masculina que no lo podemos identificar quién es, porque no lleva ningún atributo. Probablemente se trata de una divinidad del panteón de la ciudad de Carissa, pero las excavaciones arqueológicas tampoco nos han proporcionado elementos informativos coetáneos a estas monedas. Conocemos mucho mejor lo que es la ciudad de Carissa de época posterior, pero no la coetánea. Luego aparece una tercera emisión en que esa cabeza masculina aparece con un casco galeado, y la última emisión, que como ven ustedes es podríamos decir la peor hecha, es una cabeza masculina barbada, con el pelo rizado, sin ningún elemento que no nos permite identificarlo. Pero son 4 tipos diferentes. En cambio, en todos
está presente el jinete. Esta es la imagen de la ciudad. Es decir, si yo tuviera que hacer, es la lechuza de la moneda de Carissa. También aquí pueden darse perfectamente cuenta de lo que yo antes les comentaba. Son piezas que no tienen el mismo módulo, no tienen el mismo tamaño. Todas son pequeñas, todos son divisores. Dentro del sistema monetario romano, la unidad monetaria en bronce es el as, la mitad de un as es un semis, y estas piezas son semis, son iguales que las mitades de los ases romanos, pero esta pieza es más pequeña. Esto es un cuadrante, es decir, sería dentro del sistema monetario romano la cuarta parte de un as. Yo te doy un as y tú me das 4 cuadrantes y estamos conforme. Por lo tanto, como ven, moneda muy pequeña, pero con una necesidad de fabricar tanta moneda en esta última serie que hace que toda esta técnica tan cuidada de elaborar esos cuños para crear estas imágenes tan bonitas de el jinete con la leyenda perfectamente grabada, todo eso se pierde, porque lo que hace falta es mucha moneda, y por eso las calidades no son comparables. Estos tipos, el tipo del jinete que tienen la moneda de Carissa, sí que lo utilizan otras ciudades del mediodía peninsular. Aquí tenemos el caso de Ilipla, aquí tenemos el caso de la Elia o el caso de Ituki. Pero fíjense, como aunque todos son jinetes, pero ustedes se pueden dar cuenta que el jinete de Carissa, con ese característico escudo, es lo que le diferencia. Es decir, yo, aunque no hubiera aquí Carissa, yo identificaría perfectamente estas monedas de Carissa por este jinete con este escudo. Es lo que le hace que digamos, sí, es un jinete y hay otras ciudades, pero Carissa se diferencia a través de ello. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo? Pues evidentemente el origen probablemente de lo que eran la población autóctona de esta ciudad, y desde luego nos está hablando de una raigambre de carácter militar, de una aristocracia de carácter militar. Para que vean también las diferencias de calidades y sobre todo algo muy importante, hemos hablado que la moneda lleva una imagen, un tipo, y que lleva una leyenda. Fíjense, en Carissa, que es el único documento que tenemos de cómo se llamaba esa ciudad, no hay documentos epigráficos en lo que nos permitan conocerlo. En los textos escritos sí que aparece mencionada, pero fíjense, en las monedas, en las primeras piezas, las mejores, aparece escrito con 2 S, pero luego aparece escrito con una S, Carissa. Cuando empieza a fabricarse mayor cantidad de moneda se pone mucho menos cuidado. Fíjense, ya no escriben ni el nombre completo, aparece Caris simplemente. Pero es que además, como la calidad técnica de fabricación es peor, aquí casan perfectamente el espacio que debe dejar dedicado a la leyenda para que no entre en conflicto con las patas del caballo. Aquí no han cuadrado bien en la elaboración de esos cuños que acabamos de ver, y resulta que es que el espacio que han dejado entre las patas del caballo no les permite que quepa la leyenda completa de Carissa. Y les llamo la atención sobre estas dos piezas, estas dos monedas que son de la última serie, la que les digo que técnicamente son peores, porque hay tanta necesidad de fabricar moneda que
se pierde esa calidad técnica de elaboración de los cuños, porque lo que interesa es mucha moneda, ¿eh? Dejémonos de piezas bonitas. Bueno, pues les llamo la atención porque en estas piezas la leyenda está invertida. Fíjense, aquí está la C, aquí está la A, la R, la I, caris, o esta R. Bueno, este es un dato muy importante porque no es que lo hicieran así, porque sí. Nos habla de uno de los elementos que yo no les he mencionado, de cómo se grababan las leyendas en esos cuños. El nivel de conocimiento de la escritura en la ciudad de Carissa, probablemente los artesanos que elaboraban esos cuños no tenían por qué saber perfectamente escribir, pero si les damos una plantilla, como esas reglas que tienen las letras en hueco, y se le dice, tú simplemente pasa un buril por esas ranuras y ahí vas a tener la C, ahí vas a tener la A, la R, y por lo tanto pueden escribir perfectamente las letras. Por eso salen leyendas tan perfectas como esta de Carissa, porque eso se hace con una plantilla. Pero claro, si el artesano no conoce bien la escritura, aunque le dicen tú metes por ahí un buril y lo vas a grabar, pero no conoce bien cómo se escribe, si invierte esa plantilla, lo que nos aparece es lógicamente la leyenda retrógrada escrita al revés, y eso es lo que se produce aquí. Por lo tanto, estas piezas nos dan otro elemento que, sin haber encontrado el lugar físico donde se fabricaban estas monedas, sí que podemos decir con total claridad que para elaborar en Carissa las leyendas de las monedas utilizaban estas plantillas, y que por lo tanto esos artesanos no tenían por qué tener un conocimiento de cómo escribirlas, se lo daban para que no cometieran errores, y por eso salen leyendas tan bonitas como la de arriba. Pero si le daban la vuelta a la plantilla, escribían al revés. Esa última serie que les decía, que es de tan mala calidad, que lo vemos en las piezas que yo les contaba, bueno, es que tienen mucha necesidad de moneda en un momento determinado del siglo I a.C. ¿Y por qué se lo digo yo con tanta seguridad? Porque hay otro fenómeno en las monedas de Carissa que es muy singular, que son las reacuñaciones. Las reacuñaciones, aquí lo tienen, es la reutilización de monedas para ser acuñadas de nuevo. Entonces, toda la moneda que circulaba por la ciudad de Carissa de otras cercanas, las recogían, y lo que debían de haber hecho es eliminar los tipos, porque de esa manera no eran visibles, y volverlos a acuñar, y de esa forma se eliminaban ¿qué paso? El paso de fabricar flanes monetales o cospeles. Ya tengo una pieza metálica que es de Gadir y yo quiero convertirla en moneda de Carissa. Voy a borrar a la imagen de Melcar, voy a borrar los atunes de Gadir y encima voy a poner la imagen y el tipo y la leyenda de Carissa, y convierto esa pieza que antes era de Gadir en una moneda de Carissa. Por lo tanto, es una necesidad de metal y una necesidad de fabricar moneda en un momento concreto, porque hay mucha necesidad, tanta que ni siquiera ponen la precaución de eliminar los tipos, y por eso la imagen de estas monedas reacuñadas son monedas con dobles imágenes, que son estas piezas que ven ustedes, que se ven que son de Carissa porque aparece Caris aquí y aquí, pero se ve por debajo del jinete restos de los tipos de otras monedas, dobles imágenes, este caso, este también y este también. Es decir, ven que en la superficie donde antes se grababa estaba limpia, y aquí lo que tenemos, no sé si lo podrán percibir,
restos de un tipo de otra moneda, de otra ciudad. Bueno, esto es importantísimo porque nos da dos informaciones, Una, que Carissa en un momento determinado necesitaba mucha moneda en un tiempo que no le permite obtener suficiente metal para fabricar sus cospeles, sus flanes, y tiene que reutilizar moneda de otras ciudades, y no le da tiempo tampoco ni siquiera a borrar esos tipos, y acuña, por lo tanto, como ven, piezas de muy mala calidad, pero que coincide con el momento en el que están fabricando esas piezas tan pequeñitas, con esos tipos ya que hayan perdido la calidad artística de las primeras monedas. Pero además, como podemos identificar a qué ciudad pertenecían en origen esas primeras monedas, las que Carissa reacuña, nos dan información sobre qué tipo de moneda circulaba por la ciudad de Carissa conjuntamente con su producción. Y como les estaba diciendo que son monedas de bronce, esas monedas de bronce, si son la moneda que utiliza la gente para el pan, para el calzado, lo que nos está dando es la información de desplazamientos de personas que están en Carissa y que sabemos, las podemos identificar, qué personas, igual que yo vivo en Cádiz, pero hoy estoy aquí en espera. Si tuviera moneda de Cádiz, yo traería en mi bolsillo moneda de Cádiz, y yo me voy a tomar un café y dejo una moneda o se me cae. Es testimonio de movimiento de población, y por eso podemos saber, por las reacuñaciones, pues que por Carissa circulaba moneda de Córdoba, moneda de Cástulo, moneda de Obulco. Yo he hecho todo un estudio de esas acuñaciones. Aquí lo que tienen son las monedas de esas ciudades que circulaba su numerario en Carissa, y que Carissa, el Estado de Carissa, el Senado de Carissa, recoge, no destruye estos tipos y vuelve a acuñar sobre ellos para fabricar moneda de Carissa. En la anterior imagen tenían visibles los tipos de Carissa, pero no tienen visible los tipos de Córdoba, de Cástulo, de Obulco, que sí que lo tienen aquí. Bueno, y de esto, ¿por qué llega esta moneda? ¿Por qué llega moneda de Obulco, que está en Porcuna, en la provincia de Jaén? ¿Por qué llega moneda de Córdoba, la actual Córdoba? ¿Por qué llega moneda de Cástulo, en las cercanías de Linares, en Jaén? ¿Qué personas se trasladaban aquí y por qué? Bueno, pues esto está relacionado con el desplazamiento de personas en relación con la comercialización de los metales de Sierra Morena. A través de los metales de Sierra Morena el metal, lógicamente, luego se llevaba a la zona de los puertos para embarcar y para llevarlo hacia otras zonas del Mediterráneo. La comercialización de metales fue muy importante en la antigüedad. Bueno, pues se hacían por el puerto de Gades, por el puerto de Malaca y también por el puerto de Cartella. Y hay unas vías de comunicación que permitían conectar el interior con la costa. Eso lo tenemos constatado a través de todo el estudio del viario romano. Aquí tienen la vía Córdoba-Malaca, Córdoba-Málaga, que a lo largo de todo el recorrido aparece monedas de esas personas que se trasladaban, se desplazaban para la comercialización de los metales. Y por lo tanto, con los metales van las personas y con las personas van las monedas. Y precisamente muy cerca de donde se sitúa la ciudad de Carissa está una vía de comunicación, una vía romana que comunicaba Córdoba con Cartella, y a través del puerto de Cartella se comercializaba el mineral de la zona de Despeñaperros. Por eso circulaban estas monedas
de Córdoba, de Cástulo, de Obulco en Carisa. Porque es que había esas personas que estaban trasladando esos metales y que pasaban por este punto, y por lo tanto o perdían o se les caían o utilizaban esas monedas. El Senado de Carisa lo recoge y decide reacuñar para evitarse el tener que conseguir metal para fabricar sus propias monedas. Y por lo tanto así podemos entender el por qué existen tanta moneda reacuñada de Carisa en su última producción. Y con esto termino. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. Sí.